Hola, en el video anterior les dije que les hablaría de la inducción electromagnética, esto para poder comprender cómo se crea la corriente alterna. Pero antes, la pregunta, ¿qué es inducir? Bueno, inducir es realizar una cosa y como reacción que suceda otra cosa. Ahora, una pregunta, ¿sabían que se puede generar una corriente eléctrica inducida por un campo magnético? Eso es la inducción electromagnética, es generar corriente eléctrica por medio de un campo magnético. Voy a dar unas definiciones antes de hablar bien de lo que es la inducción electromagnética. ¿Qué es un imán? Bueno, creo que todos conocemos los efectos de un imán, pero no está mal decir que es un imán. Bueno, un imán natural, porque también hay imanes artificiales. Bueno, un imán natural es una barra, ya sea esta recta o con forma de herradura, que tiene dos polos, a los cuales se les llama como el polo norte y el polo sur, y aquí podemos ver la imagen. Los pinto de diferente color para poder diferenciar. Y los imanes atraen a otros imanes y también a objetos metálicos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un imán y suponiendo que estas son monedas de metal, pues hay una atracción. Pero, ¿qué sucede cuando acercamos dos imanes? Bueno, si acercamos a dos imanes por sus extremos, pueden suceder dos situaciones, que estos se atraigan o se rechacen. Esto va a depender del tipo de acercamiento. Por ejemplo, si los acercamos con polos distintos, es decir, polo norte con polo sur se van a atraer, pero si los polos son iguales se van a rechazar, como por ejemplo aquí estamos acercando dos imanes de sus extremos, norte con sur, y se atraen, y aquí también de sus extremos, pero tienen los polos iguales, se rechazan. ¿Por qué un imán tiene fuerzas de atracción? Bueno, los electrones son responsables de esto. Los responsables de la atracción o repulsión entre los imanes son las cargas eléctricas en movimiento, es decir, los electrones. Si recuerdan los primeros videos, cuando hablamos de cargas eléctricas negativas, estamos hablando de los electrones que son los que tienen movimiento en el átomo. Ahora, ¿qué son las líneas de fuerza? Cuando hay magnetismo, estamos hablando de líneas de fuerza. En la región que rodea a un imán o a una bobina es un conductor, que usualmente es de cobre. Entonces, en la región que rodea un... Ah, bueno, y esta bobina está arrollada. Ahorita les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Continúo. En la región que rodea un imán o a una bobina recorrida por una corriente eléctrica y que describe una ruta de norte a sur, la energía de los polos de un imán. Las líneas de fuerza salen del polo norte y llegan al polo sur del imán. Y aquí podemos ver una imagen de eso. Ahora, ¿qué es el magnetismo? Es la propiedad que tienen los imanes de atraer objetos. ¿Cómo podríamos crear un imán? Porque como les digo, también hay imanes naturales, pero también podemos crear imanes. Aquí tenemos la imagen de una bobina, como les dije, cobre enrollado. Entonces, como les decía, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de una bobina, se va a generar un campo magnético en su interior. Y cuando la bobina se conecta a la corriente, el metal que hay en su interior va a atraer objetos, pero cuando sea desconectada perderá esa cualidad. Es decir, la bobina pues es un conductor que está enrollado como en esta imagen, y si nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica a través de esa bobina se va a generar un campo magnético. Vemos la relación entre la electricidad y el magnetismo. Por ejemplo, aquí tenemos la bobina, la estamos dando una corriente eléctrica y vemos que se está generando un campo magnético. En resumen, se puede generar una fuerza magnética a partir de una corriente eléctrica, pero además se puede generar una corriente eléctrica mediante el movimiento de imanes. Eso lo vimos en el video anterior, así nada más brevemente. ¿Qué es la magnetita? Bueno, es un mineral encontrado en la naturaleza, que tiene la propiedad de atraer el hierro, el cobalto, el níquel y ciertas aleaciones de estos metales. Esta propiedad recibe el nombre de magnetismo. Aquí podemos ver una imagen de la magnetita. Ahora vamos a tomar en cuenta estas consideraciones. Sabemos que en el interior de los materiales se encuentran los átomos. Quiero que visualicen eso, que se lo estén imaginando. Y dentro de los átomos hay un movimiento de electrones que generan pequeñas corrientes. Estas pequeñas corrientes cerradas van a originar un microscópico imán. Si estos diminutos imanes están orientados en todas direcciones, se van a anular sus efectos. Por ejemplo, aquí, esos diminutos imanes están en todas direcciones, por lo tanto se anula el efecto del magnetismo. Por lo tanto, el material no va a presentar magnetismo.
¿Por qué tiene que ver los electrones con el magnetismo? Porque los electrones al girar en sus órbitas, recordar en un átomo está conformado por órbitas, bueno, cuando los electrones giran en las órbitas producen un campo magnético que es semejante al de un imán. Y si esos pequeños imanes son alineados, se formará como si fuera un único imán y el material ahora sí presentará magnetismo, como podemos ver aquí. Imantar un material es ordenar sus imanes atómicos. Ahora, vamos a visualizar también lo siguiente. Como les dije, los materiales están formados por pequeños imanes. Si estos imanes están orientados al azar, el material no va a manifestar ninguna magnetización. Ahora, como les digo, el magnetismo está muy relacionado con la electricidad. Una carga eléctrica está rodeada de un campo eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos una carga eléctrica negativa, es un electrón, y está rodeada de un campo eléctrico. Y si es un protón, pues las flechas apuntan hacia afuera, ¿no? Y si este electrón está en movimiento, también va a haber un campo magnético. Esto se va a deber a las distorsiones que sufre el campo eléctrico al moverse la partícula. ¿Por qué pasa esto? Porque el campo eléctrico es una consecuencia del campo magnético. Entonces, si el electrón se está moviendo, se va a producir un campo magnético. Entonces, otra consideración es un imán está conformado de átomos en los que sus electrones se encuentran moviéndose, es decir, girando alrededor de su órbita, creo que eso ya lo dije, y ese electrón moviéndose va a constituir una minúscula corriente que va a... De manera general les voy a hablar de los principios de los generadores de corriente alterna, porque en otro video les voy a hablar más a detalle sobre esto. La corriente alterna se produce en los generadores de corriente alterna, y este proceso ocurre cuando una bobina se mueve frente a un imán. Podemos producir energía eléctrica ya sea moviendo el imán respecto a la bobina o al revés moviendo la bobina respecto al imán. Es decir, podemos tener el imán en movimiento o lo podemos tener fijo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Aquí el imán es el que está fijo y la espira giratoria, bueno, la misma palabra lo dice, la espira es la que va a estar girando respecto al imán, ¿sí? Vamos a suministrar poco energía mecánica para hacer girar esa espira. Esta espira que va a estar conformada por un conductor. Entonces, sin necesidad de tener ninguna fuente de voltaje, ya sea una pila o cualquier otra fuente de voltaje, se va a generar una energía eléctrica. Es decir, estamos creando un voltaje, inducción electromagnética, que les voy a hablar mejor en otro video. Entonces, en resumen, con electricidad podemos generar magnetismo o con magnetismo podemos generar electricidad. Están muy relacionados ambos, son como parientes.